La semana pasada celebré mi cumpleaños número 35. Ya hace tiempo que los cumpleaños perdieron su encanto para mí. No se trata solo de la edad, sino también de una enfermedad crónica que suele aparecer en los momentos más inoportunos. Este año no fue diferente. Tras una celebración discreta con pizza para llevar y la compañía de mi soledad, al día siguiente volví a mi rutina. Me dirigí a la clínica para un chequeo y una sesión de terapia para el manejo del dolor. Ese lugar, con sus paredes blancas y el olor penetrante a desinfectante, se había convertido en un refugio extraño, una mezcla de consuelo y un recordatorio sombrío de mi realidad. Mientras esperaba mi turno, apareció Brian, un enfermero encantador que había estado involucrado en mi tratamiento durante el último año, con su cabello oscuro, sonrisa cálida y ojos llenos de empatía. Siempre lograba que los días más difíciles se sintieran más ligeros. Débora, no esperaba verte tan temprano. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Solo lo de siempre, respondí, tratando de ocultar el nerviosismo que su presencia despertaba en mí. Brian sonrió, y el ambiente pareció aligerarse de inmediato. Bueno, vamos a revisarte. Hoy me encargaré de ti. Su comentario quedó flotando en el aire, insinuando algo más. Mi corazón se aceleró mientras nos dirigíamos a la sala de examen. Durante el chequeo, su profesionalismo no cambió, pero había algo diferente en nuestra interacción. Tu presión arterial está un poco alta. ¿Estás estresada por algo?, preguntó. Podría decirse, contesté, desviando la mirada. Cuéntamelo, dijo suavemente. Intenté evitarlo con una respuesta evasiva, pero Brian no dejó que me escapara. Sé que siempre estás aquí, luchando, pero, cuando encuentras tiempo para ti misma, ¿para algo más?, dijo, sus palabras directas atravesándome. La intensidad del momento me desarmó. ¿Qué estás sugiriendo, Brian?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Se tomó un momento antes de responder. Te veo, Débora, no solo como una paciente, sino como la mujer increíble que eres. Sus palabras derribaron las murallas que había construido a lo largo de los años. Desde entonces, nuestra relación cambió. Brian y yo comenzamos a pasar tiempo juntos fuera de la clínica. Las cenas, paseos y pequeñas aventuras se convirtieron en parte de mi vida. 7 meses después, mientras descansábamos en mi sofá tras una semana agitada, Brian interrumpió nuestra risa con un cambio en su comportamiento. Su expresión se volvió seria, y de repente sacó una pequeña caja de su bolsillo. Débora, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. No quiero esperar más. ¿Te casarías conmigo? Me quedé sin palabras, pero cuando recuperé la voz, solo pude decir, sí. El anillo que me puso era simple, pero perfecto. Nuestra boda fue sencilla. Una ceremonia en el ayuntamiento con solo su hermana y su esposo como testigos. No hubo lujos ni grandes celebraciones, pero se sintió justo lo que necesitábamos. Brian, siempre atento y afectuoso, parecía el esposo ideal. Cocinaba, mantenía la casa impecable, y hacía que cada día pareciera especial. Sin embargo, con el tiempo, pequeños cambios comenzaron a aparecer en nuestra relación, casi imperceptibles al principio. Al llegar a casa, lo encontraba cada vez más aislado en su oficina, un espacio que había reclamado para sí mismo tras nuestra boda. Supuestamente era para encargarse de tareas domésticas como las cuentas, pero con el tiempo, se había convertido en un refugio al que rara vez me invitaba. Una noche particularmente agotadora, tras un día caótico en el restaurante donde una camarera había renunciado a mitad del turno, volví a casa deseando la reconfortante rutina de siempre, una cena lista y la mesa puesta, pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. Brian no estaba en su oficina ni en la cocina. En su lugar, una nota breve colgaba del refrigerador: pedí pizza. Está arriba, sin calidez ni intención amorosa, solo un mensaje funcional. Sentí un peso en el pecho mientras tiraba mi bolso sobre el mostrador. Cuando llegó la pizza, la comí sola, fría, en el silencio de la cocina. Esa noche, me prometí abordar la distancia que había crecido entre nosotros. Al día siguiente, lo encontré en su oficina. La puerta estaba entreabierta, así que toqué y la empujé. ¿Podemos hablar?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Claro. ¿Qué pasa?, respondió sin apartar los ojos de la pantalla de su computadora. ¿Se trata de la otra noche? Y de las últimas semanas. ¿Has estado distante? ¿Está todo bien? Brian minimizó la ventana en la pantalla y finalmente me miró. Sí, todo está bien. Solo estoy lidiando con muchas cosas. Las cuentas, la casa, ya sabes. Su tono era evasivo. Fruncí el ceño. Brian, sabes que puedes hablar conmigo si algo te preocupa. Él levantó una mano, como para interrumpirme. De verdad, no es nada. No te preocupes por eso.
pero yo sí me preocupaba. Esa noche, aunque cenamos juntos, el ambiente era frío, sin la calidez que antes compartíamos. Unos días después, decidí llegar a casa antes de lo habitual. Al entrar, escuché ruido en la cocina. Me acerqué y encontré a una mujer de mediana edad tarareando mientras cortaba verduras. ¿Quién eres tú?, pregunté, sin ocultar mi sorpresa. La mujer se sobresaltó ligeramente antes de sonreír. Oh, hola, debes ser la señora Débora. Soy Sara. Brian me contrató hace casi un año. Me encargo de cocinar, limpiar y otras tareas del hogar. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Un año? ¿Por qué no me lo había mencionado? Sigue con lo que estás haciendo, Sara. Necesito aclarar unas cosas. Salí de la casa y marqué el número de una agencia de detectives de la que había oído hablar. Necesitaba respuestas. Unos días después, el detective me entregó su informe, aunque no había otra mujer. La verdad era igualmente preocupante. Brian había estado frecuentando casinos, acumulando deudas significativas. Esa noche, cuando Brian llegó a casa, lo esperaba con el informe en la mano. Su expresión se ensombreció al ver mi rostro. Débora, ¿qué pasa?, preguntó, dejando sus llaves sobre la mesa. Brian, ¿a dónde se fue nuestro dinero?, pregunté con un tono controlado. Él evitó mi mirada, incómodo. ¿De qué estás hablando? Juegos de azar, Brian. Deudas en casinos. ¿Te suena? Agité el informe frente a él. Brian se dejó caer en una silla, con el rostro hundido entre las manos. Te lo iba a decir, pero quería solucionarlo primero, murmuró. Mi paciencia estaba al límite. Esto no es lo que imaginaba para nuestra vida, Brian. Necesitas ayuda profesional, y la vas a conseguir, o esto se acaba. Levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. Haré lo que sea, Débora, por favor, dame otra oportunidad. Prometo que buscaré tratamiento. Respiré profundamente, sabiendo que esta era su última oportunidad. Está bien, Brian, pero esta es tu única oportunidad. Su promesa marcó un nuevo comienzo, aunque la incertidumbre de lo que vendría seguía pesando en el aire. Estás firmando un recibo por cada centavo que gasto para saldar estas deudas y comenzando el tratamiento, dije con firmeza, dejando claro que esta sería su última oportunidad. Las semanas que siguieron fueron un borrón de trámites y emociones. Saldé las deudas que ascendían a 200,000 pesos, y Brian firmó cada recibo sin protestar. Inició el tratamiento, y aunque fue doloroso verlo luchar, una parte de mí mantenía la esperanza de que estábamos dejando atrás esta pesadilla. Con el tiempo, su recuperación parecía encaminada. Habíamos establecido una nueva rutina que se sentía casi normal. Una noche, mientras veíamos un programa de televisión olvidable, Brian me miró con una expresión seria. Débora, he estado pensando, tal vez es hora de considerar tener un hijo, dijo con cautela, midiendo mi reacción. Un frío inesperado recorrió mi cuerpo. Habíamos discutido esto antes de casarnos, y él conocía mi situación médica. Brian, sabes que no puedo. Los médicos han sido claros. El embarazo podría matarme. Mi cuerpo no lo soportaría, le recordé, sintiendo la tensión aumentar. Asintió, pero había algo en su gesto que me inquietó, como si estuviera aliviado. Es solo que necesitamos un heredero, Débora, alguien que continúe después de nosotros. La risa escapó de mis labios, más dura de lo que pretendía. Esto no es la Edad Media, Brian, no somos un linaje, y mi restaurante no es un reino. Pero no lo dejó ahí. Durante los días siguientes, insistió en cada conversación, su tono cada vez más contundente. Una tarde, recibí una llamada de su hermana Megan, que trabajaba como obstetra en la clínica donde me trataba ocasionalmente. Débora, Brian me comentó que tienes dudas sobre tener un hijo. Creo que deberías reconsiderarlo. Los avances médicos de hoy son perfectamente seguros, dijo con un tono firme. Megan, conoces mi historial médico. Para alguien como yo, seguro, es un término relativo, respondí, sintiendo mi frustración aumentar. A veces, tienes que pensar más allá de ti misma. Esto no es solo sobre ti, replicó bruscamente. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Egoísmo? Estamos hablando de mi vida, de mi salud. ¿Eso no importa?, chasqueé, levantando la voz. Megan no se disculpó. En lugar de eso, colgó, dejando un amargo silencio en el aire. Esa noche, cuando Brian llegó a casa, aún estaba visiblemente alterada. ¿Qué te tiene tan molesta?, preguntó mientras dejaba sus llaves sobre la mesa. Tu hermana llamó, tiene opiniones sobre nuestra decisión de tener un bebé, respondí, sin mirarlo mientras revolvía la olla en la estufa con demasiada fuerza.
Lo que ocurrió después cambió todo. Unos días después, llegué a casa antes de lo habitual para encontrar una escena inquietante. En mi sala de estar estaban Brian, su hermana Megan, su esposo Gregory y varias cajas apiladas. Débora, qué bueno que llegaste, anunció Megan con un tono frío y autoritario. Nos estamos mudando. Este es el apartamento de Brian, y debes irte. Me quedé paralizada. ¿De qué estás hablando, Megan? Esta es mi casa, dije en un susurro, tratando de procesar lo que escuchaba. Brian dio un paso al frente, su expresión más severa de lo que jamás había visto. Débora, ya no puedo hacer esto. Me has estado controlando y degradando durante años. Ya tuve suficiente. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Degradándote? ¿De qué estás hablando, Brian? Pregunté, sintiendo cómo la indignación se acumulaba en mi pecho. Siempre se trata de lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Yo no he sido más que un sirviente aquí, cocinando, limpiando, cuidándote, y a cambio, solo recibo insultos, respondió con una intensidad que nunca había visto en él. Megan intervino, su tono igual de acusatorio. Hemos visto cómo lo tratas. Es hora de que Brian se defienda por sí mismo. Brian empujó una pila de papeles hacia mí, su mirada una mezcla de ira y algo que parecía triunfo. He solicitado el divorcio, Débora, y estoy buscando compensación. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. Todo lo que habíamos construido juntos ahora era una farsa, y la traición de Brian dolía más que cualquier deuda o discusión del pasado. Por años de trabajo emocional y abuso, escucharás de mi abogado. En lugar de explotar en indignación, una calma helada se apoderó de mí. Escaneé el apartamento, deteniendo mi mirada en Brian y sus aliados conspiradores. No quedaba nada para mí allí. Está bien, Brian. También tendrás noticias de mi abogado, dije con tranquilidad. Sin agregar nada más, me retiré al dormitorio, o mejor dicho, a lo que ahora era mi dormitorio, y comencé a empacar una maleta. En menos de una hora, estaba en mi auto, alejándome del lugar donde la traición y el engaño habían destrozado mi vida. Me dirigí a un refugio que había previsto mucho tiempo atrás, un lugar que sabía que sería mi santuario en caso de que mi mundo colapsara. Era una casa en el exclusivo Elite Cottage Village, cerca de una clínica especializada. Esta propiedad, adquirida con la intención de tener un refugio seguro, representaba mi visión de protección y cuidado personal. Al pasar por las puertas de la comunidad, los guardias de seguridad me reconocieron y asintieron cortésmente. Dentro de la casa, caminé por las habitaciones espaciosas y soleadas, cada rincón cuidadosamente diseñado para mi comodidad. Era un marcado contraste con el frío y calculado hogar que acababa de abandonar. Me instalé en el sofá que había elegido para los días en que mi cuerpo necesitara descanso. Mientras me recostaba, no pude evitar sentir una gratitud retorcida hacia Brian. Había revelado sus verdaderos colores antes de que fuera demasiado tarde. Mi previsión me había permitido construir una vida que podía sostenerme, incluso en soledad. Unos días después de instalarme, recibí una llamada de Brian. Su voz era una mezcla de pánico y furia. Me incriminaste, Débora, todo esto es un juego enfermizo para ti, ¿no? Acusó en cuanto contesté. No pude evitar sonreír ante lo absurdo de su afirmación. Brian, si tienes algo que discutir, ven. Esto no es un juego, pero podemos hablar, respondí, dándole mi dirección. Cuando Brian, Megan y Gregory llegaron, los guardias los dejaron pasar. Desde mi porche, los observé bajar de su auto, sus rostros marcados por una mezcla de asombro y desconcierto al contemplar la grandeza de mi hogar. Brian, reuniendo fuerzas, me confrontó. Tu abogado me llamó, dice que tengo que pagar el alquiler del apartamento el próximo mes porque lo vendiste hace años. Planeaste esto desde el principio. Me apoyé en el marco de la puerta, más cansada que alarmada por su arrebato. Brian, ese apartamento era una propiedad de alquiler bajo una empresa que yo administro. Asumiste que era mío para vivir, no para poseer, expliqué con calma. Él farfulló, frustrado. Pero yo cuidé de ese lugar, invertí tiempo en él. ¿Merezco una compensación? Megan intervino, su voz cargada de indignación. ¿Y por qué no? Ella vive en el lujo mientras nosotros no recibimos nada más que sobras. Reí, pero no de diversión, sino de incredulidad. Compré esta casa mucho antes de conocerte, Brian. Es intocable, legalmente fuera de tu alcance. La furia de Megan era palpable mientras Gregory intentaba llevarla de vuelta al auto. Esto no ha terminado, Débora. Tomaremos lo que es nuestro, espetó antes de ser escoltada fuera de mi propiedad por los guardias. En la sala del tribunal, Brian intentó pintar un cuadro de victimismo, pero mi abogado desmontó su historia pieza por pieza. Sara,
la ama de llaves que él había contratado, testificó que ella había realizado todas las tareas que él afirmaba haber hecho. Además, el acuerdo prenupcial dejaba claro que, en caso de divorcio bajo falsas pretensiones, Brian no tenía derecho a nada. El juez falló a mi favor. Brian se desplomó en su asiento, derrotado, fuera del juzgado. Megan lo reprendió. Eres un tonto. Si hubieras logrado convencerla de tener un hijo, podríamos haberlo tenido todo. Días después, Brian apareció en la entrada de mi refugio, desesperado. Débora, por favor, haré cualquier cosa. Limpiaré, cocinaré, solo déjame volver, suplicó con voz quebrada. Lo miré con firmeza, sin rastro de compasión. Brian, debes irte, no eres bienvenido aquí. Los guardias lo escoltaron fuera. Observé mientras se alejaba. Luego bloqueé su número y cualquier otro medio de contacto. Este capítulo de mi vida finalmente había terminado. Volví a mi casa, sintiendo una profunda sensación de alivio y libertad. Mi vida era nuevamente mía, y estaba decidida a vivirla al máximo, libre de las sombras del pasado. La tranquilidad de mi santuario era un testimonio de mi resiliencia y mi capacidad de seguir adelante. Era hora de abrazar mi nuevo comienzo.